señora Clarisa es una dueña de casa muy rigurosa con su quehacer, ¿no? Un día estaba aspirando el polvo de la alfombra. Cuando llegó al living, debió cambiar de enchufe el artefacto, puesto que el cordón no alcanzaba. Cuando conectó la aspiradora al nuevo enchufe, esta no funcionó. Ella, un poco ansiosa por terminar luego, decidió mover un poco el enchufe. Este movimiento ya le había dado resultado antes. Lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Y recuerdan la causa de esta situación? ¿La recuerdan? Mire, maestro. Este es el alicate que yo tengo. Y este está regio, po. Muchas gracias. Perdonen que me meta, pero estamos viendo algo que jamás debiera ocurrir. Un instalador utilizando herramientas que no corresponden. Un alicate común y corriente para sacarle la aislación al conductor. Miren ustedes cómo nuestro maestro está pelando el cable. ¿Y qué ocurre? Le hace una estría al conductor y daña su alma de cobre, dejándolo con una mínima sección. Aquí está el error garrafal de este maestro. Está usando herramientas inadecuadas para hacer su trabajo. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Que el conductor se cortó. Por eso, en ocasiones, no hacía buen contacto y a la señora Clarisa no le funcionaba el enchufe. La señora Clarisa descubrió que moviéndolo un poquito lograba producir el contacto. Pero con tanto zarandeo y zarandeo, finalmente el conductor se desplazó, hizo contacto con el neutro y se produjo un cortocircuito. Me veía bien en ese capítulo, ¿eh? ¿No les parece? Bien, fíjese. Sí, no tan bien como estaba cuando tuve que ir al sur, a la estación de ferrocarril. Esa fue otra experiencia muy particular, ¿no? ¿Se acuerdan? Se le cortaba misteriosamente la luz de la estación de ferrocarril a cualquier hora del día. Y él insistía que era porque la electricidad agarraba vuelo desde el cerro y le quemaba el automático, ¿no? Lo único que quería era que le arreglara el problema a los cortes de luz como fuera. Bueno, como mucha gente pensaba que el corte de luz era en sí mismo el problema. Él no sabía, como yo, que los cortes de luz son un síntoma, una consecuencia de algo. Un síntoma que existe una falla eléctrica grave. Hasta que la encontré. ¿Qué? Sí. Pero no estaba en la instalación. ¿Dónde estaba? ¿Se acuerdan? Qué simple, ¿eh? Impensable. Estaba en un artefacto. En un simple artefacto. Que tenía un cortocircuito. Ahora, ¿recuerdan qué es un cortocircuito? El cortocircuito es la unión fortuita de dos líneas eléctricas entre las cuales existe una diferencia potencial. Es decir, por ejemplo, la unión del conductor fase con el conductor neutro. Cuando ello ocurre, la resistencia del circuito se convierte en cero, con lo cual la intensidad de la corriente alcanza valores altísimos. ¿Se acuerda de la ley de Ohm? Es tal la intensidad que alcanza la corriente en un cortocircuito que los conductores que han entrado en contacto llegan a fundirse en los puntos de falla. Se produce tanto calor que nuevamente estamos ante el peligro de un incendio. En toda instalación pueden producirse fallas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Las más graves son el cortocircuito y la otra, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la otra? La sobrecarga. Esto ocurre cuando hay un exceso de consumo en el circuito. En ese caso, los conductores pueden calentarse en forma excesiva, con lo cual se destruye su aislación. Si no se actúa a tiempo, también puede originarse un incendio. Lo vimos en el capítulo 4, cuando les conté el caso de la hermana Carmen, precisamente. ¿Eh? La misma que me tiene en vilo con la receta de los heladitos, ¿no? Se ve feo esto. Bueno, pero la hermana Carmen tuvo peor suerte que el jefe de estación. Porque si ustedes lo recuerdan bien, apareció un maestro chambón que hizo una clásica chambonada, ¿no? Lo que saben hacer los chambones. La función del automático es proteger la instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos. Ahí lo vemos, ahí está, ¿ves? Ahí está, muy campante. Parece jefe de plaza.
Él es un vigía, un sensor cuya función es avisar si está pasando más energía de la que puede soportar la instalación. Cumple una función parecida a la que cumplen el dolor y la fiebre en el cuerpo humano. Cuando la temperatura de su cuerpo sube de los 37 grados, quiere decir que algo anda mal en el organismo, ¿o no? Bueno, el automático de la madre Carmen estaba dimensionado para 6 amperes, una capacidad adecuada para una instalación con conductores de 1 milímetro cuadrado, como la que tenía este colegio. Por lo tanto, este automático detectaba inmediatamente que por la red estaba pasando más energía que la que los conductores podían soportar. Así que desconectaba inmediatamente el flujo eléctrico en el circuito cada vez que la monjita encendía las estufas. La madre Carmen no tenía idea lo que estaba pasando al interior de su red eléctrica. Simplemente quería que todo funcionara bien. Entonces volvió a llamar al instalador de la esquina y este buscó la solución más fácil. Y este fue el error garrafal que cometió el técnico en la esquina. Amplió la capacidad del automático de 6 amperes a 20 amperes. Es decir, anestesió a nuestro fiel vigilante. Es como silenciar el dolor con un fuerte analgésico. ¿Se va a la causa? Por supuesto que no. Así la monjita se quedó tranquila. Podía enchufar la estufa y todo seguía bien John Wayne. Pero todo estaba mal, Robert Duvall. Aunque la monjita todavía ni se enteraba. El automático. Un elemento de protección fundamental contra los desastrosos efectos de sobrecargas y cortocircuitos. Otro gran riesgo eléctrico son los contactos indirectos. ¿Qué significa esto? Bueno, como recordarán, el contacto indirecto se produce cuando una persona toca un artefacto eléctrico que se ha energizado. Eso es muy peligroso, porque se puede provocar una electrocución. Por eso, toda instalación eléctrica debe contar con 2 importantísimos elementos de protección contra contactos indirectos. Los vimos muy bien en la oportunidad, ¿se acuerdan? Puesta a tierra y diferencial. Si hay conexión a tierra, en el momento en que se electrifica el aparato, en este caso la lavadora, ¿no? El voltaje adquirido genera una corriente eléctrica que fluye directamente hacia tierra, con lo cual disminuye notablemente el voltaje al que es sometida una persona que toque el aparato. Esta corriente que fluye hacia tierra se denomina corriente de fuga. Recuerden que para que no haya ningún riesgo, se necesita una puesta a tierra que tenga una resistencia muy baja, de modo que pueda generar una altísima corriente de fuga que se vaya, ¿no es cierto?, y no quede voltaje presente en los aparatos energetizados. Como no siempre es posible lograr esa puesta a tierra perfecta, se debe instalar además un diferencial. Este diferencial, ¿se acuerdan?, detecta mínimas corrientes de fuga a tierra, mínimas, y corta inmediatamente el suministro eléctrico. Así, realmente evitamos los peligros del contacto indirecto. Bueno, hasta aquí llegamos. Por ahora, ¿no es cierto?, con esta síntesis, porque ahora yo espero entrar en contacto directo con la hermana Carmen, ¿ah?, para que me haga el repaso de la receta de los heladitos, porque, como les digo, esto se ve 2 huevos, rompidos huevos, ya. Este curso cuenta con la participación del Centro Chileno de Promoción del Cobre, ProCobre.